Cómic: The Walking Dead, Individual. Número 35. Rick, Glenn y Michonne acababan de descubrir que la prisión había sido invadida por caminantes. Glenn, al preocuparse por Maggie, volvió a subir al auto, lo puso en marcha y no dudó en embestir a todos los caminantes que tapaban la entrada. Logró esquivar la caravana, pero después se fue a estrellar contra un muro. Esta brecha la aprovecharon los demás para entrar, y como Glenn había quedado inconsciente, Alice fue a auxiliarlo mientras Martínez los cubría. Alice lo sacó del auto y se aseguró de que aún tuviese signos vitales. A un lado, Rick estaba a punto de ser acorralado por los caminantes, y por si fuera poco casi tropieza con algo. Se trataba de Otis todo destripado y ya convertido en caminante. Se encargó de Otis y luego le informó de este hallazgo a Michonne, pero a ella le valió verga XD. Alice comentó que sería mejor retirarse para poner a salvo a Glenn, pero Rick no estaba dispuesto a perder aún la prisión, y dice que podrían acabar con los caminantes solo manteniendo buena distancia de ellos. En medio de la acción se escucha una voz hablándole a Rick con sorpresa. Se trataba de Dale y Andrea, que estaban refugiados en la caravana. Andrea, al acercarse más a Rick, se sorprende por su muñón y luego le cuentan que Tyrese había salido a buscarlos y cuando regresó estaban más preocupados por permitir que entrara que por mantener a los caminantes afuera. Rápidamente fueron superados y tuvieron que retroceder. Dale y Andrea quedaron atrapados en la caravana, pero antes de encerrarse, Dale pudo ver cómo Otis fue atacado y le pareció ver que habían mordido a Herschel, pero a este último se lo habían llevado Lori y Carl de vuelta al pabellón C. Dejan la charla para después y siguen con la matanza de caminantes, tratando de abrirles paso a Dale y Andrea hacia una torre de vigilancia donde se encargarían de los caminantes desde lo alto, mientras Rick y los demás vuelven al pabellón a verificar que los demás se encontraban bien. Martínez se presenta con Andrea. Rick le sugiere a Alice meterse a la caravana para examinar a Glenn mientras ellos exterminaban a los caminantes. Pero en ese momento Glenn despierta y se pone de pie de nuevo diciendo que su prioridad es encontrar a Maggie. Así que se ponen en marcha hacia la entrada del pabellón, abriéndose paso entre las decenas de caminantes. Al llegar, Rick toca la puerta y esta es atendida por Herschel. Se apresuran a entrar y Rick le pregunta si lo habían mordido. Pero Herschel le cuenta que solo lo había alcanzado una bala perdida y por suerte apenas lo había rozado. Al lugar llega Carl junto con Lori. Ambos se sorprenden al ver que Rick ya no podría hacer el paso de la muerte. Carl pensaba que lo habían mordido, pero Rick dijo que solo había sido un accidente y que estará bien. Por otro lado, a Glenn le valía verga todo lo demás y se fue en chinga a buscar a Maggie. Rápidamente Rick comenzó a organizar a la gente para limpiar el patio y acabar con los caminantes. Dale y Andrea ya se encontraban en una torre de vigilancia y solo tendrían que guiar a otras 2 personas a una torre más para que fuera más fácil despejar el lugar. Pero Tyrese se niega a dejar que Rick participara en eso, ya que iba a hacer más. Peligroso ahora que se encontraba discapacitado, Rick insistió diciendo que aún podría ser de ayuda, además de que no dejaría que Tyrese le diera órdenes. Pero Tyrese se puso ligeramente más agresivo diciéndole que le patearía el trasero si no le hace caso y que mejor debería ponerse a pensar en su esposa e hijo. Con eso le cerró la boca a Rick y se llevó al resto de personas, incluyendo a Alice y Martínez, para ayudar a despejar el patio. Rick, al quedarse con Lori, le da la razón a lo que dijo Tyrese, diciendo que hay muchas cosas que son incómodas de hacer a una sola mano. Lo bueno era que la familia Grimes se había reunido de nuevo. Al día siguiente, ya que se habían encargado de los caminantes, los comenzaron a quemar. Mientras tanto, Glenn y Maggie ya le habían puesto bien duro tras haber pasado 4 días sin verse. De pronto, Glenn percibió el olor a cuerpos quemados. Se quitó de encima a Maggie y se dirigió al patio sin darle explicación alguna. Tyrese y Axel andaban en putiza cargando y quemando los cuerpos cuando llegó Glenn a interrumpirlos. Este les dijo que no quemaran a las mujeres, ya que les quería echar un ojo antes de que lo hicieran. Esto claro que les pareció extraño, pero aceptaron sin preguntar nada, únicamente porque Glenn había pasado por muchas cosas, y eso que fue al que menos daño le hicieron en Woodbury XD. Por otro lado, Alice le hacía un chequeo a Lori en cuanto al embarazo. Al parecer todo iba bien y por el momento no tendrían que preocuparse por nada hasta que naciera. Pero ya en el parto le preocuparía a Alice que tuviera que practicar una cesárea, ya que algo se podría complicar y no cuentan con mejor equipo para atenderla. Aún así, Alice dice que pasaría las siguientes semanas haciendo limpieza en la enfermería y preparando todo lo necesario para el parto. Mientras tanto, Michonne se estaba echando otra de sus charlas sola. Esta vez hablaba de todo lo que le hizo al gobernador.
Decía que a pesar de haber ido tan lejos con eso, había sido gratificante debido a todo lo que el gobernador le hizo pasar, pero momentos después fue interrumpida nuevamente por Andrea. Rápidamente volvemos con Glenn, el cual estaba hurgando entre las pertenencias de los cuerpos, buscaba algo en especial y con poco esfuerzo lo logró encontrar. Se trataba de un anillo de compromiso y con él le pediría matrimonio a Maggie. Mientras tanto, Rick y Carl admiraban el desmadre que quedaba en el patio. Carl aún no se sentía seguro, ya que pensaba que podrían salir más caminantes que estuvieran escondidos o que incluso los del piso podrían estar dormidos y luego se levantarían para atacarlos. Rick, tratando de tranquilizarlo, le prometió que ya se los habían papeado a todos. Luego a ellos se acercó Tyrese diciendo que se tomarían un descanso para tomar agua y luego seguirían limpiando el patio, pero aprovechó para ir y hablar con Rick sobre lo que había pasado entre ellos y decirle que dejarán todo eso a un lado. Rick, por supuesto, aceptó olvidarse de su pelea y después preguntó por la ubicación de Martínez, ya que quería presentarle a Carl. Tyrese lo describió como una máquina imparable de la albañilería, ya que él solo estaba acarreando los cuerpos de todo alrededor de la prisión, pero ya hacía unas cuantas horas que no lo veía y dice que probablemente se haya ido a recostar en una celda, pero Rick asegura que no se encontraba dentro de la prisión, ya que él lleva todo el día ahí y no lo ha visto para nada. Ahí es cuando Rick se da cuenta de que Martínez se ha ido y dice que lo había estado vigilando durante todo el viaje, por si acaso dejaba un rastro para que los demás lo siguieran, pero por su forma de hablar y actuar, decidió confiar en él. No parecía sospechoso, pero ahora Rick estaba seguro de que Martínez guiaría al gobernador junto a su bola de perros psicópatas directo a la prisión. Fin del Individual. Si te gustó el video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal. Gracias por ver. Hasta la próxima, perros 7U7.